Hey, ¿qué onda mi gente? Soy Misifus TV y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veremos Review de The Boys temporada 1. Violencia, desenfreno y un nuevo proceso de ver a los héroes y sus aventuras. The Boys lo hizo, eliminó el heroísmo de aquellos que son considerados dioses, el sentido decente de su accionar ante sus seguidores. Algo así como darle a Superman el espíritu humano que cotidianamente está poblado de sombras, dudas y remordimientos. Además de dejar ver su conocido desprecio a tales criaturas. Los humanos. Esta vez la violencia explícita es de niveles que rozan lo grotesco o desagradable. Donde la construcción de la trama base de la serie televisiva se fija en premisas que podrían sonar a cinematografía ochentera, de ese subgénero del cine de explotación, como son los vigilantes y las encarnizadas venganzas, claro que, dentro de este universo superheroico, aderezada con una esmerada carga de sarcasmo y irreverencia. En ese universo existen los superhéroes, el hombre ordinario convive con ellos y toda la exageración que les rodea. Son al ojo público, justamente lo que la humanidad desea, perfectos tanto física como moralmente. Celebridades y el rostro de absolutamente todo lo que se pueda comprar. Porque ellos no son la Liga o los Vengadores, son más bien el producto de un vasto y millonario conglomerado privado que vende a sus héroes al mejor precio. Ellos son los 7, y sus caras visibles son una caricatura mordaz que se ajusta a este desencantado tiempo en que los héroes son vistos más como accesorio propagandístico que como una respuesta a los males que aquejan. Vengador, Reina Maeve, profundo, noctámbulo y audaz son los que conocemos desde el comienzo y a los que se unirá la joven e inocente estrella. En el transcurso de la historia pasará el espectador por varias situaciones triviales, la corporización del mundo, donde la marca es la dueña y decidora del consumo capitalista, claro que amoral, cínica y perversa en sus formas, la visión mesiánica de los líderes, carismáticas criaturas que capturan el sentimiento de los desclasados, los olvidados por el gobierno de turno, los fanáticos que creen hallar en los superdotados la respuesta a sus desenfrenadas plegarias, y claro, el reverso de estos. Héroes que no son más ni menos humanos en su intimidad que cualquiera de nosotros, aunque llevados a un extremo asqueante por la intocable celebridad que los rodea. Abusadores, violadores, adictos. Depresivos solitarios, psicópatas y cobardes. Villanos y héroes, no hay buenos o malos, cada personaje se construye en ambos espacios otorgando a la historia el enigma necesario. Annie January, estrella, interpretada por Erin Moriarty, cumple el recorrido clásico en su creación, aunque extremo en sus pruebas. Como el Hugh Campbell de Jack Quaid, un don nadie que se convertirá en el guía de una causa que jamás deseó. The Boys es un grupo de humanos que serán el punto de vista del espectador, con el ingenio para sobrevivir en la historia con el mismo desagrado y la sorpresa. Si te está gustado el vídeo no se te olvide regalarme un like y suscribirte y darle a la campanita para más vídeos. Coméntame qué otra serie te gustaría que realizáramos vídeo, si no Butcher te abrazara. The Boys, es oscura, sarcástica, y lejos de parecernos cómica, cumple con la cuota de ironía en este tipo de historias que intentan desmantelar conceptos viejos y el pensamiento patriota sobre los héroes y su tarea de conducir la humanidad hacia lo perfectible. Ambiciosa en su manera de demostrar que no todo lo que brilla es oro más que darle una vuelta de rosca a ese concepto. Las dudas existenciales, la explotación de la belleza, la impune crueldad. Y aún así se ve algo anticuada en su manera de encararlo. El hombre destruido por la agresión de su mujer entre comillas delicioso a la que ama, en busca de una sangrienta venganza, parece poco convincente cuando ella no está para mostrar su posición o pensamiento al respecto. Madeline Stillwell, Elizabeth Shue, la manipuladora y retorcida vicepresidenta de Vought, la compañía dueña de los héroes, la callada y utilizada Annie, la muda Químico, y ni hablar de la cínica y desencantada reina Maeve y su silencio cobarde frente a Vengador. La historia está escrita por chicos y para chicos, lo que reduce de alguna manera el espacio que ellas pudieron explotar. Aunque quizás sea un hilado demasiado fino. Cruda, escéptica, conceptualmente algo vieja y retorcida, The Boys, es un espectáculo entretenido y con una historia que seguramente tendrá la oportunidad de equilibrar esos puntos que nos generan incertidumbre. Sin lugar a dudas es interesante la idea, el concepto de héroes pedantes y villanos heroicos.
Gracias por ver este vídeo, no se te olvide darle a like, suscribirte y activa la campanita. Hasta la vista.